Hechos de los Apóstoles o simplemente Hechos. Es el libro más largo del Nuevo Testamento que cuenta con 28 capítulos. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, pero eso tampoco quiere decir que no debemos tener en cuenta las cualidades del escritor humano. El Espíritu Santo preservó los escritos originales de errores, pero también utilizó las cualidades, personalidades, trasfondos e intenciones de los escritores. Este libro lastimosamente ha sido reconocido como un libro de historia, pero de algo que podemos estar seguros cuando lo leemos y lo estudiamos es que no es solamente historia. Cuando lo observamos de forma detallada, contiene discursos propios del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y predicadores, también como de líderes preeminentes de la Iglesia, convirtiéndose así también en palabras con autoridad. Cuando hablamos del autor de este libro, a quien se le atribuye, es a Lucas el médico amado, aunque su nombre no se mencione en los 28 capítulos. Pero el uso de los pronombres en donde se incluye el escritor, como por ejemplo en el capítulo 27, versículo 1, indica que fue alguien que estuvo al lado del apóstol Pablo y de los hermanos del primer siglo, como el caso de Aristarco. Además de que el tercer relato del Evangelio menciona a Teófilo como el destinatario del escrito, también se puede observar curiosamente en Hechos capítulo 1 como el mismo destinatario, ahora haciendo alusión a un nuevo tratado. Más allá de estos, ambos libros parecen ser escritos bajo la misma estructura. Por ejemplo, el relato del Evangelio según Lucas gira en torno a la obra del Señor Jesús y lo que Él hizo. Termina con su arresto, juicio, sufrimiento y victoria sobre la cruz. Curiosamente, el libro de los Hechos sigue el mismo patrón, los hechos que el Señor Jesús hace a través de los apóstoles, el juicio a uno de sus apóstoles, sufrimiento que Él tuvo y la victoria del Evangelio sobre las prisiones de los apóstoles. Cuando estudiamos la Biblia, sobre todo este libro, debemos tener en cuenta que hubo un escenario en el cual se desarrolló. El escenario político fue dominado por el Imperio Romano, y para los días de los escritos del Nuevo Testamento el imperio estaba aún en crecimiento. La mayor preocupación de los romanos era mantener la paz, y esto se observa con la presencia de gobernadores romanos como Félix, Festo, en Cesarea. Los romanos permitían a las naciones conquistadas practicar su religión con libertad, pero se les exigía confesar la superioridad del César y de los dioses tradicionales romanos. En un aspecto social, debemos entender que había una estrecha relación entre los judíos y la iglesia primitiva, pues la iglesia surge del judaísmo. Por ello, necesitamos recordar que el Señor Jesús fue un judío, los apóstoles eran judíos, la iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos. Por eso nosotros observamos en el libro de los Hechos que los primeros cristianos asistían constantemente al templo, hacían oraciones en el templo, daban votos y eran fieles al Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ellos obedecían a sus autoridades judías, pero le resistían únicamente cuando se les prohibía predicar el nombre de Cristo. Y tal es el caso de Hechos capítulo 4. A pesar de todo esto, hubo aspectos en los que discrepaban, y se distinguían los judíos creyentes de los no creyentes. Por ejemplo, los judíos incrédulos, para ellos resultaba imposible creer que un sentenciado a la cruz resultara ser el Cristo, mientras que para los judíos creyentes Jesús era el Mesías que conquistó la muerte resucitando al tercer día, y que está restaurando todas las cosas. Otro aspecto fundamental en el que discrepaban era cómo veían a los gentiles.
La mayoría de los judíos no compartía con los gentiles, pero muchos gentiles se sentían atraídos por la ética del judaísmo, y estos eran conocidos como los temerosos de Dios. Al inicio de la iglesia, principalmente con los apóstoles, ellos creían que la salvación era una bendición únicamente al pueblo de Israel. Y no es hasta cuando Pedro y los que están al lado suyo van a un gentil llamado Cornelio y estos ven que también sobre los gentiles le es llevada la salvación. El tipo de escritura que se usó para escribir el libro de Hechos al parecer es de modelo discurso narrativo. Este modelo es cuando se cuenta una historia y se provee al mismo tiempo una instrucción indirecta, de modo que no fue escrito para convencer de forma directa, sino que sutilmente, dejando así que el mismo lector pueda deducir por su propia cuenta la verdad. Por lo tanto, de esta forma evita que el lector esté a la defensiva. De modo que cuando lo leemos aprendemos actitudes, acciones, palabras y asuntos que agradan a Dios, y al mismo tiempo aprendemos a evitar las cosas que le son contrarias a Dios. El 70% del libro es totalmente narrativo. Por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta que cualquier libro de la Biblia que forme parte del canon de las Sagradas Escrituras debe estar respaldado por palabras con autoridad. Lucas no era un apóstol, ni tampoco se observa al lado del Señor Jesús cuando estaba en vida. Por eso él en este libro recurre a las palabras de aquellos que tenían autoridad, es decir, palabras autoritativas. El 30% del libro contiene presentaciones orales, 24 discursos. La gran mayoría de los discursos fueron de los apóstoles y líderes preeminentes de la iglesia primitiva. Y también observamos enseñanzas apostólicas guiadas por el propio Espíritu Santo. El escritor también estuvo más preocupado por los propios discursos en sí que tratar de escribirlos como unas obras de arte. En el libro también podemos ver hechos autoritativos y ejemplos autoritativos para la iglesia.